Dan, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del voto femenino en la Argentina, porque el 23 de septiembre se cumplieron 77 años de la promulgación del voto femenino, proyecto o propuesta de nada que fue muy pero muy fuertemente bancado por Eva Perón. Nosotros esto ya lo habíamos comentado con Hugo justamente, que no es algo que surge plenamente del peronismo, sino que es algo mucho más antiguo, pero que en algún momento alguien lo tenía que levantar, esa bandera, y que fue finalmente el peronismo que le dio entidad y que le dio su peso y su preponderancia. Pero bueno, de este tema vamos a hablar directamente con Hugo. Hugo, buen día, ¿cómo andás? Acá Rubén y Magalí te saludamos, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo están? Rubén, Magalí, ¿Todo bien? ¿Vos saludos. cómo andás? Pero bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, 23 de septiembre, hace poco, se cumplieron 77 años de la promulgación de la ley del voto femenino en nuestro país. ¿Qué significó esto, Hugo? Bueno, como hablábamos hace unos miércoles atrás, eh, esta promulgación de ley significó justamente la igualdad de género en la participación de los derechos políticos y sociales de la mujer, de aquel entonces, de lo que es la mitad del siglo XX, teniendo en cuenta que la mujer a través de la historia siempre estuvo relegado y reducida solamente a la concepción de ocuparse del hogar y de criar los chicos, los hijos, de Sí. procrear. Básicamente, digamos, no existen mayores alteraciones dentro de la historia que podamos marcarlos como algo que marcó una bisagra dentro de la historia. Son muy poquitas y eso creo que las fuimos hablando. El caso de Bartolomé Sisa como mujer, como hablamos hace un tiempo atrás, las mujeres dentro del movimiento feminista que surge en Europa, en Inglaterra, Francia. Teniendo en cuenta, digo, Inglaterra, Francia, lo menciono porque, bueno, va a ser el epicentro del desarrollo industrial de la época, donde la concepción de la movilidad ascendente empieza a surgir. Es decir, y para ello se necesitaba, digamos, una mano de obra, no sé si calificada, pero sí una mano de obra que pueda ir calificándose con el tiempo, pero que pueda producir. Y bueno, dentro de ese contexto, digamos, la superexplotación que van a ir surgiendo, surgen teorías que van a tratar de hablar de la relación de poder, de explotación y explotado, de burgués de capitalista burgués versus un proletariado, la necesidad de un derecho que pueda regir justamente la igualdad entre el hombre y la mujer, como así también dentro del hombre. Y bueno, en la Argentina no es un caso aparte, es decir, si bien formamos un continente que dentro de la concepción europea somos subdesarrollados y que, bueno, muchos de los gobernantes de la Argentina se han encargado de ratificar esa concepción también, Sí. que hemos tenido a través de la historia, la mujer también en la Argentina empieza a desplegar la necesidad de justamente extender y ampliar los derechos políticos, sobre todo, y sociales también, para la mujer. Y bueno, va a ser una lucha que creo yo que ellos ya sabían en dónde se metían, pero alguien lo tenía que empezar, y en algún momento se tenía que empezar. Esta lucha va a ser fruto justamente de las inmigraciones que vamos a tener de Europa, es decir, las importaciones de las ideas, sobre todo del comunismo, digamos. El comunismo va a pisar muy fuerte, teniendo en cuenta justamente las inmigraciones del este que llegaban a la Argentina, y algunas mujeres se van a ir destacando. Teniendo en cuenta que el modelo económico de la Argentina, en lo que respecta a lo que es la década infame, vamos a comentar a la gente, es decir, de lo que es el 1929, cuando se produce justamente la Gran Depresión, el Jueves Negro, la caída de la Bolsa de Wall Street, en adelante, digamos, cambia el paradigma y la concepción de la producción y de la industrialización, es decir, la necesidad justamente también de, o sea, no solamente producir y poner todos los huevos dentro de una misma canasta que va a ser el campo, es decir, el agro, porque los países en guerras no están como, digamos, para invertir y comprar cereales, granos, sino que están comprando granos teniendo en cuenta el contexto bélico del mundo. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, se cambia esa concepción y antes justamente de Perón solamente había alrededor de 47 industrias en la Argentina. Y bueno, la mujer paulatinamente va incorporando eso, y entre ellos van a ir apareciendo algunas mujeres que van a
Van a ir marcando el camino, marcan el camino y va a ser una molestia para esa clase dirigente oligarca, elitista, como yo siempre digo, y sobre todo profundamente conservadora. Mencionamos algunas, como decíamos la otra vez, Cecilia Grierson, sí, que fue una de las primeras médicas, ya en 1890, 1889, Alicia Moro de Justo, sí. Carolina Musili, Julieta Alterni, digamos, mujeres que se animaron, porque había que animarse a romper una estructura y sabían que la exposición podía provocar malestar e incluso peligro. Pero cansados de ese clima de subordinación al varón, las mujeres empiezan, estando en Argentina, teniendo en cuenta esto que te estoy mencionando, sí, empezar a charlar y a unir voces y objetivos de poder llegar a los derechos civiles y políticos en la Argentina. Entonces, para poner una fecha te podría decir 1907, Alicia Moro de Justo perdón, va a fundar lo que va a ser el movimiento de la Comisión Pro Sufragio Femenino, 1907. 1911, digamos, se presenta el primer proyecto de ley del voto femenino al Congreso, y obviamente no puede presentar a la mujer, tiene que presentar un hombre. ¿Quién lo va a presentar? Va a ser Alfredo Palacio, teniendo en cuenta que este movimiento pro sufragio femenino es una arteria del movimiento comunista en la Argentina. Por eso Palacio también, digamos, seguramente una concepción de sumar más cantidad de votos, yo me animaría a decir, pero bueno, la intención es lo que vale. La cuestión es que este proyecto de ley ni siquiera pasó a un debate, fue rechazado automáticamente. No a ello, digamos, se sigue impulsando, se sigue insistiendo. Y bueno, ya en 1912, como sabemos, como decía la anteúltima vez que hablamos del tema, se sanciona la ley Sáenz Peña, que la ley Sáenz Peña, digamos, es como marcar la cancha de quienes van a votar, se maquilla de un voto secreto, obligatorio y universal, y varonil, es decir, el varón. Nuevamente la mujer queda excluida, ¿sí?, de lo que va a ser justamente el derecho político. Empieza a gestarse ya a partir de 1918, 1918, es decir, cuando en ese momento está gobernando Irigoyen en Argentina. En ese momento también se lleva a cabo dentro de la Universidad de Córdoba lo que va a ser la reforma universitaria, para hacer un paralelismo nada más. Aparece una mujer que incluso tenemos un nombre, una calle de esa mujer, que Alicia Moro de Justo. Sí. Y Alicia Moro de Justo, una mujer hiper feminista, una luchadora de los derechos de la mujer, de que se la reconozca a la mujer como un sujeto de derecho, y sobre todo buscar la igualdad civil y jurídica, ¿no?, con el varón. Y para ello ella va a fundar lo que va a ser la Unión Feminista Nacional, es decir, este movimiento que primero nace dentro de lo que va a ser Buenos Aires, teniendo en cuenta que allí se centra en las principales industrias, que el puerto va a ser justamente la bisagra entre la articulación industrial y los productos primarios del campo. Buenos Aires siempre tuvo un protagonismo por ello. ¿Sí? Y hay que entender por qué Buenos Aires, por justamente el puerto. ¿Sí? Justamente el puerto. Entonces, ya en el 18 se expande esa idea, se conforma lo que va a ser justamente el movimiento feminista nacional. ¿Sí? Fíjate vos que en 1920 las chicas se animan a más, e incluso hacen una especie de simulacro. Perdón que estoy con un poquito de tos. Sí, no pasa nada. En 1920 se hace una especie de simulacro en la cual las mujeres, como te decía recién, estas exponentes que te mencionaba anteriormente, realizan como un simulacro de campaña. ¿Sí? Empiezan a visitar las fábricas, empiezan a hablar, empiezan a militar, realizan charlas de concientización y sobre todo de despojarse del miedo del hombre, porque obviamente que esta ya es una cuestión cultural, si se quiere, donde la mujer no debe participar y donde obviamente en cuestiones de economía, de política, solamente pueden hablar los hombres. Sí. Y bueno, tenemos que entender también, yo me imagino que solamente habrán existido mujeres con miedo, habrán tenido las ganas y la necesidad de la participación, pero habrán tenido el miedo de que su marido, qué sé yo, en ese entonces le pegue, le grite, ejerza algún tipo de violencia, que era absolutamente
normal ante los ojos de esa época. Claro, era un Entonces, contexto, ¿no es cierto, Hugo, que no acompañaba mucho esta lucha, ¿no? Me remonto a esos momentos, a esa época, y digo, qué difícil habrá sido, ¿no?, para esas mujeres llevar adelante esta lucha cuando el contexto era totalmente desalentador, muchísimo más machista, o sea, todo se regía, ¿no es cierto?, bajo la órbita de los hombres. Entonces, como vos decís, era normal que, no sé, el marido golpea a su mujer por verla en una lucha, o por verla peleando por sus derechos, o por verla haciendo disturbios, ¿no es cierto? Entonces, qué complejo habrá sido también para esas mujeres continuar con esa lucha y enfrentarse a todo ese contexto del momento. absolutamente, absolutamente, porque, como te digo, la subordinación del hombre a la mujer era, digamos, simbolizaba inclusive el machismo del hombre, pero no solo el machismo como una concepción de dominio, sino que también alzaba el ego al hombre. Y suponete que de repente vos te quieras incorporarte a estos movimientos feministas. Es como que ante la concepción de la época dejabas mal a tu marido, como que no tenía un dominio sobre vos, cuando vos tenías que ser una posesión del hombre y debías obedecer al hombre. Por eso yo decía, me permito pensar, digamos, la concepción de Alfredo Palacio, que seguramente habrá tenido sus dudas, pero lo habrá pensado políticamente. Es decir, bueno, metemos mujeres, damos la participación, pero tenemos también cuantitativamente mayor cantidad de votos. Sí. O quizás estuvo convencido, ¿sí? Me parece que hubo más convencimiento, porque ayer justamente tratábamos el tema de lo que se conoció como la ley Palacios, de Alfredo Palacios, que fue una ley de 1907 que ya era, Argentina entraba a la vanguardia en aquel momento contra la trata y explotación sexual. Era justamente un tema del cual nosotros veníamos tratando, y todo esto se da en este contexto también, donde él incluye a las mujeres dentro del contexto del debate público y político. Eso también fue muy importante, digamos, un legislador socialista, que bueno, teniendo también en cuenta el contexto de este aluvión migratorio que teníamos, éramos el granero del mundo, por lo menos estábamos en esa transición, si se quiere, o en la época más dorada, claro, una época dorada para aquellos que anhelan volver a ese tiempo, y digo por el gobierno actual, ¿no?, donde los desequilibrios eran notables, ¿no? Muchos europeos venían engañados como que Argentina era el paraíso para el laburo, y venían, encontraban acá y estaban hacinados en la boca, por ejemplo, ¿no? Para ponerte una situación así, ya acá los dueños de la tierra ya dominaban absolutamente todo, y se venían y se encontraban con estas desigualdades, y entonces, y encima de todo era un cóctel explosivo, ideas comunistas, ¿cómo es? Anarquistas, sobre todo anarquistas, y eso fue, digamos, el germen que después terminó derivando en el peronismo y todo lo que ya conocemos, ¿no? Por eso digo que viene lo de Alfredo Palacio no fue solamente una cuestión meramente populista de la época, sino que el tipo, por lo menos para mí parecer, creo que la vio en ese sentido. Claro, no, ante los hechos, digamos, él siempre fue un luchador en cuanto a los derechos, la expansión y la ampliación de los derechos, tanto para el hombre como para la mujer, pero bueno, sí. Yo me permito, o sea, es una cuestión muy personal, ¿no? Sí. Me permito pensar de lo que es la conveniencia del convencimiento, son dos cuestiones distintas. Es decir, pensar políticamente a veces incluso podemos estar o no de acuerdo con algo, pero si va a ser positivo para la causa, claro, bueno, lo hacemos, es simplemente eso. Sí, su proyecto fue totalmente descartado en esa época, entonces. No, absolutamente. Fíjate que en esta presentación, en 1911, directamente, o sea, lo rechazan de manera absoluta. Ni siquiera va a ¿cómo se llama?, a debate. Sí. Entonces, pero esta idea había que, digamos, expandirla. Y había que ir creando conciencia, como se dice hoy la palabra que está de moda, había que empoderarla verdaderamente a la mujer, ¿sí? Claro. Y sobre todo desprender ese miedo, porque yo me imagino, chicos, sí, siempre me traslado, imagino,
habrá existido mujeres que estuvieron convencidas, pero que te habrán tenido miedo al marido. Totalmente. Habrán tenido miedo, digamos, más allá de que... No solo al marido, ¿no? Sino también al padre, por ejemplo, a la sociedad, a su familia, a su madre también, ¿no? Porque tengamos en cuenta que como que toda la familia se regía bajo un claro, te vas a quedar patrón, soltera, ¿viste? claro, bastante machista, ¿viste? Cosas así que el peso que recaía sobre una mujer que tenía ganas y el deseo de luchar además, contra... todo el contexto educativo era lo mismo, sí, era desigual, la religión, ideas, todo esas ideas teníamos sí. Se tendría que, creo que si yo hubiera estado en la época también hubiera apoyado a San Luis, porque digo teníamos, pero digo, sí. Esa idea había que hacerla conocer, no tenían que quedar solamente en las fábricas para aquellas que trabajaban, sino para aquellas que incluso no le permitían trabajar y que gozaban de una posición económica un poquito mejor que otras. Claro. Entonces para ello había que llegar a los hogares. ¿Y cómo se llegaba a los hogares? A través de periódicos. Ahí, por ejemplo, va a tener un rol importante Carolina Musi, que digamos Carolina Musi va a fundar lo que es ¿cómo se llama? El periódico Tribuna Feminista. Y es un periódico dedicado netamente a la lucha y a la concientización de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Sí. Y porque ella va a tener un lugar, digamos, preponderante dentro de la historia, porque ella va a ocupar un cargo que era justamente de inspectora de higiene de la época, donde le permitía justamente el ingreso a las fábricas y poder ir charlando, hacer un trabajito de hormiga, lo que nosotros llamamos la militancia, ir militando fábrica por fábrica para justamente hablar sobre los derechos y romper sobre todo la muralla del miedo para poder pasar al lado de la lucha. Y así que eso fue en 1922, 4 años después, se sanciona un primer votito de confianza de esa lucha, de esos años de resistir. Vamos a sancionar la ley 11.357 sobre la capacidad civil de la mujer, que igualaba en condiciones jurídicas con el varón. Es decir, paulatinamente empiezan a tener, digamos, avances, ¿sí? Pero se empieza a legislar sobre las mujeres recién en esa época. Legislación sobre... ¿Cómo? Perdón. Digamos, se empieza a legislar sobre derechos de mujeres a partir de esa época recién. 1920, la década del 20, me está diciendo Hugo. Perdón, estoy muy fantino. Perdón, este tono es fantino. Para. Me está diciendo que en 1920 recién el Estado argentino consideraba a las mujeres como sujeto de derecho, algo así. Y no muy convencido, ojo. Mira. Hay en YouTube, pueden mirar la gente, algunos pocos debates. Sí, nosotros hemos reaccionado acá a esos debates. Que habían, no sé, razones médicas y fisiológicas, que decían que algunos legisladores decían... sexo débil. Claro, que tenían el cerebro más chiquito, cosas de ese tipo. Dios mío. Bueno, esas aberraciones paulatinamente se van a ir, no digo desapareciendo, pero sí tener que aceptar que la mujer va a ocupar en la sociedad un lugar como también lo ocupa el hombre. ¿Sí? Y la primera conquista es esta ley que yo te digo, si lo quieren lo pueden googlear la gente, que es la 11.357, la capacidad civil de la mujer en 1926, y bueno, y la cosa queda ahí. Pero ¿quién va a alzar los guantes? ¿Quién, digamos, va a apostar y a redoblar la apuesta? Va a ser justamente Eva Perón. Eva Perón va a insistir sobre la sanción de una ley que le dé el derecho político, sea sujeto de derecho político en la Argentina a la mujer. Y bueno, como veíamos en la clase, en la clase, como veíamos, como hablábamos el programa anterior, la entrevista anterior, sí. Digamos el 11 de septiembre se presentaba el proyecto, pero el 23 de septiembre, que por el cual estamos hoy hablando, se promulgaba, ¿sí?, la ley 13.010, que es justamente la ley del voto femenino, que le permitió a la mujer poder incorporarse a la vida política digamos, en las cuestiones de poder elegir y de ser elegida. Digamos, esto, si bien se da, como te decía la otra vez, se da bajo el gobierno de Perón da digamos, el consenso con los bloques suficientes para sancionar esta ley, y que esta ley, digamos, entra dentro de lo que va a ser la reforma a la Constitución en 1949,
el 11 de noviembre del 51 se vota por primera vez. Quien su impulsora, lamentablemente en ese entonces ya se encuentra bastante enferma, ¿sí? Pero igual vota, igual se da el gusto de votar antes de morir, me refiero a Evita. Sí. ¿Sí? En esa elección del 51, ya con la ley promulgada, el 47, en el 51 pueden votar. Y entran 24 diputadas y 9 senadoras. Es decir, a eso sumarle que también la mujer empieza a ocupar dentro de la organización nacional, sobre todo, y aquellas provincias que adherían con el peronismo, lugares dentro de los gobiernos municipales, legislativos, provinciales, etcétera. Es decir, paulatinamente hay un lugarcito, pero inclusive la desigualdad se empieza a notar. Sí. La desigualdad siempre estaba presente porque después había que ver cuánto ganaba la mujer en relación a cuánto ganaba el hombre, que es otro tema. Otra lucha, digamos, que es ingresó otra, también tanto ahí. otros espacios, ¿no? El hecho de cuánto se le adjudicaban en cargos, en cuestiones laborales, por ejemplo, ¿no? Un montón de cosas que todavía hasta ahora quedan en pendiente, ¿no? Exactamente, sí. Es decir, es lamentable tener que hablar de estas cosas a través de la historia. Y yo siempre voy a abrazar una causa así, primero y principal porque tengo una madre, segundo porque tengo una hermana, y tercero porque tengo una hija, y obviamente que ya son razones suficientes desde lo personal y después desde lo colectivo. Es decir, no podemos hacer esa distinción entre las mujeres. Es más, las mujeres yo creo que son más inteligentes que nosotros, sí. Y hay que admitirlo. Sí, yo creo que pasa por una cuestión también de valores, nada más, porque yo sé que muchos de esos legisladores vienen de una madre que tenían hijas, que tenían esposas, que tenían primas, que básicamente pues, amantes, amantes también, seguramente sí, esos 5 amantes. Si no te gusta andarte, acá se para la olla soy yo, el lujo de vida soy yo, y si no te gusta andarte, el miedo a volver a empezar, a no tener un lugar en la sociedad, la mujer le obligaba a tener que, digamos... Es una cuestión de valores y también de filosofía de vida y de concepción. Como claro, es lo que hablamos un poco con Maga, en el sentido de que justamente el contexto y la época, si hoy hablamos de que tenemos una sociedad machista, imagínense en la época. Imagínense los ovarios que tuvo Evita. Sí. Evita se le plantó de mano a todo el mundo. Sí. Se tuvieron que callar cuando hace el viaje diplomático a Suecia, al Vaticano, cuando negocia con Franco, encima con un negocio exitoso, esos viajes diplomáticos que Perón le da en el 46. Es decir, ¿cómo la mujer va a ir en representación de la Argentina a hacer eso? Claro. ¿Entendés? O sea, y después fue una aberración para todos, ¿no? En quienes totalmente. En ese momento estaban a cargo, ¿no es cierto? Y veían esto como algo totalmente infundado y que no se podía, porque cómo las mujeres vamos a tener ese derecho, cómo vamos a votar. Pero me quiero... Pero no pasa por una cuestión de derecho, ¿eh? Claro, en ese momento no era obviamente. una cuestión de, che, esto es un derecho, sino que era una cuestión de, che, están rompiendo demasiado las pelotas, la verdad que están bastante revoltosas, algo le está pasando con la nueva oleada, qué onda con el feminismo, cosas que se están planteando nuevamente ahora. Sí, obvio. Evita es una mujer respetada mundialmente, no acá nomás. Sí. Saber la gente. Es una ícono de la lucha feminista, de la lucha feminista. Sí. Evita es un signo, le dije la otra vez, una de las grandes firmas de la ropa en Francia, como va a ser Dior, dijo: yo la única reina que vestí fue Eva Perón. Sí. Tal cual. Es así. Es así, Hugo. Bueno, Hugo, antes quiero contextualizarme en un momento que me parece muy, muy importante, que es en el año 1951, cuando finalmente las mujeres argentinas votan por primera vez, y no solo votan, sino que también pudieron, ¿no es cierto?, también ser votadas para cargos nacionales, y en este caso Moreau, que fue elegida junto a otras para integrar la lista de candidatos a diputados nacionales socialistas, ¿no? Qué importante ese paso, no solo con el voto, sino también con la llegada a la política de las mujeres. Sí, lo que nos contaba él. Claro, porque antes de eso la mujer, digamos, cuando aparece justamente la ley que yo les mencionaba anteriormente, la ley justamente de 1357, que da la capacidad civil de la mujer, se le permite hacer política a la mujer, pero no se le permite integrar listas. Claro. Hay bueno, ¿qué hace la mujer acá? Bueno, sí, está bien, están las mujeres acá en el acto, podrían inclusive hablar, sobre todo siempre dentro de la concepción, siempre dentro de la idea de los partidos comunistas, socialistas,
pero no tienen un lugar o sea, tienen voz ahí afuera, pero no tienen voto. Y con Sí. la sanción y con la lucha que realiza Eva Perón a través del general, la mujer ya no solamente va a tener voz, sino va a tener voto. Como te decía, un número de 24 diputadas y 9 senadoras en Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Bueno, Pero bueno, eso no es único, digamos, en cuanto a la conquista. Después, más adelante, bueno, lamentablemente llegarán los golpes de Estado, va a llegar el derrocamiento de Perón, lo obligan sí, a exiliarse básicamente. Viene lo que va a ser la proscripción, es prácticamente... y también esa idea de... ¿cuántos años se cumplen? Se cumplieron también pocos años del último, de la última asunción de Perón, de la victoria de Perón también, en septiembre del 73. Después, 2 días, o al día siguiente, matan a Rucci también. Septiembre tiene muchas Buen fechas. tema para hablar eso, sí. Muchas Buen fechas tema. peronistas. ¿Cuál? ¿El asesinato de Rucci y la izquierda peronista? Es un tema que divide aguas, Bueno, ¿Qué querés que te diga? Es un tema medio... exactamente, ese tema, por ejemplo, sí, la izquierda, pero bueno, a ver, entre paréntesis, no, para no salirnos al tema, hoy podemos dedicarnos una mañana a hablar de eso. Sí, sí, sí. Son teorías, digamos, pero bueno, algunos lo dicen que fue la CIA, otros dicen que la CIA mediante la AAA, Claro. otros te dicen que fue los montoneros, Que fue los grupos, Montonero. porque justamente los montoneros... Pero se adjudican prácticamente montoneros cuando- eso, ¿o no? Sí. ¿Eh? Se adjudican la Operación Traviata, se llamó. Sí, obvio, o sea, eso es uno de los secretos de la historia donde dicen, bueno, adjudíquense ustedes, pero porque le dio una serie de fama, pero Claro. el tema es que, por ejemplo, en 1991, volviendo al tema, se sanciona lo que va a ser la ley de cupos, Sí. ¿sí? Conocido también como la ley del 30%, donde les obligaba a las mujeres, perdón, a los partidos políticos ya, a todos los partidos políticos, que el 30% de la lista esté ocupada por las mujeres. El 30% nada más. Ujú. Estoy hablando del 91, perdón. Sí. En el 91. Y bueno, ya en la actualidad que tenemos la ley de paridad de género. Exactamente, que es la más nueva, sí. Sí, Del Sí, cual eso adhiere es lo que Formosa en 2019. exactamente. Tal cual. Hugo, muchísimas gracias, Gracias por tu tiempo de poder dialogar con nosotros y después vamos a hablar de ese septiembre del Ustedes me dicen 73. de qué hay que hablar y yo preparo y hablamos. De septiembre del 73. O sea, los septiembres del peronismo, que capaz que Siempre el septiembre es siempre en septiembre. todo. Exactamente. Gracias, Hugo. Que Bueno, tengas chicos, un buen día. un abrazo. Chao, chao.